Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Sin cuerpo no hay delito. Reconstruimos el crimen de Yulixa Tolosa en una clínica ilegal y lo que ha pasado con los responsables. Hace 19 años, RCTV salió del aire en Venezuela. Este cierre marcó el inicio de una diáspora periodística que aún continúa. La cura del cáncer de mama está más cerca de lo que muchos pudieran imaginar. Una vacuna pasó las primeras pruebas. Lo que inició como un procedimiento estético a bajo costo terminó con una familia destrozada, una investigación internacional y 5 capturados. El nombre de Yulixa Tolosa hoy recorre Colombia y Venezuela. En medio de un asesinato lleno de contradicciones, Mayvi Gómez reconstruye lo más escabroso de este crimen. Yulixa, la única mujer de 4 hermanos y que gran parte de su vida dedicó a los suyos, familiares y amigos la describen como una tía, hermana y mujer que impresionaba con su risa y su carisma en cada lugar que pisaba. Hoy es el rostro de un crimen que ha generado más preguntas que respuestas. Pero ¿realmente qué pasó con Yulixa? Aquí les cuento la cronología de un crimen. Todo comenzó el pasado 13 de mayo cuando Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años, motivada al parecer por querer un cambio estético a bajo costo, junto al testimonio de varias de sus amigas, llegó hasta Beauty Laser, una estética que operaba bajo una fachada y en la clandestinidad al sur de Bogotá. Allí la mujer se sometió a una lipólisis láser, procedimiento que horas más tarde comenzó a complicar su estado de salud. De acuerdo con el testimonio de varias compañeras, Tolosa desapareció del radar de quienes la acompañaron, tan solo horas después de la intervención quirúrgica. En ese momento sus conocidas comenzaron a preocuparse por hechos que complicaron el panorama, pues Yulixa dejó de contestar su teléfono celular y las personas que atendían en la supuesta estética comenzaron a tener contradicciones en sus testimonios. En una primera versión habrían dicho que Yulixa estaba bajo observación y posterior a ello que se había marchado por sus propios medios ese mismo día. Algo no pintaba bien para sus amigas, pues la mujer ya no aparecía y pese a que las conocidas comenzaron la búsqueda de Tolosa, no había respuestas claras. El caso se dio a conocer a las autoridades, quienes el 14 de mayo en horas de la noche llegaron hasta la localidad de Tunjuelito y sin más irrumpieron en Beauty Laser, local donde se presumía estaba Yulixa, aunque la sorpresa fue mayor, pues el lugar operaba sin cámara de comercio ni permisos sanitarios y al ingresar las autoridades hallaron otra mujer de unos 34 años que pasaba un postoperatorio en medio de la oscuridad y encerrada. Las alarmas se encendieron y la búsqueda de Yulixa se comenzó a propagar en redes sociales, noticieros y conocidos. Las autoridades lograron dar con un video de una cámara de seguridad que captó la salida de 2 hombres con Yulixa en brazos y con rumbo desconocido la misma noche del 13 de mayo. Allí la espera se hacía más angustiante, pues quedó evidenciado en un video que llegó a manos de la prensa que el estado de salud de Yulixa no era tan bueno. Pálida, con una respiración algo agitada, labios morados y desorientada, el pronóstico no era alentador. Sin embargo, la búsqueda se extendió a todos los rincones del país, aunque el tiempo para hallar la mujer con vida cada vez era menos. Para el domingo 18 de mayo se contaban ya 5 días de no tener rastro de la mujer y el país clamaba por la aparición de Yulixa. Uniformados de la SIJIN de Cúcuta hallaron el vehículo donde fue transportada la dama en este departamento, es decir, 568 kilómetros de distancia habrían recorrido los responsables de la desaparición de la estilista y aún no había rastro. Algunas hipótesis apuntaban a que los señalados habían salido por la frontera y estaban refugiados en su país de origen, es decir, en Venezuela. Mientras se adelantaban las operaciones para ubicar a estos 3 señalados y presuntos dueños de la estética de garaje en una vivienda ubicada en el norte de Santander, la mañana del 19 de mayo fueron capturados 2 hombres, Jesús Hernández Morales y Kelvin Sequera Delgado, quienes ocultaron el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ 340 vinculado a la desaparición de Yulixa.
Los que le daban uso al vehículo serían María Fernanda Delgado Hernández, administradora del establecimiento Beauty Láser, y su esposo Endinson José Torres, quienes habrían desaparecido a Yulixa en extrañas circunstancias. La investigación para el momento determinó que el vehículo salió de Bogotá por el peaje Andes a la 1:50 de la mañana del 14 de mayo y que hubo un tiempo muerto alrededor de 5 horas para seguir su recorrido hasta Cúcuta, lo que determinaría que fue el tiempo suficiente para dejar el cuerpo de Yulixa en alguna zona cercana a la capital. Para la tarde del 19 de mayo, el cuerpo de la dama sin vida y en pésimas condiciones fue hallado en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, y aunque las autoridades no se precipitaron en confirmar que se trataría de Yulixa, fue Medicina Legal quien para la mañana del pasado 20 de mayo confirmó que sí era el cuerpo de Yulixa Tolosa y posterior a ello que la causa de fallecimiento era una embolia pulmonar. Las autoridades colombianas adelantaron procesos con el país vecino para dar con los autores del crimen de la manicurista y con una circular azul de Interpol, Venezuela hizo todo un operativo de búsqueda, dando con el paradero de los 3 señalados de haber sesgado la vida de Yulixa en los estados Aragua y Portuguesa. Los señalados eran María Fernanda Delgado Hernández, administradora del establecimiento Beauty Láser, Edison José Torres, pareja sentimental de Delgado, y Eduardo David Ramos, quien resultó ser médico general y del que se presume realizó la intervención quirúrgica. Hoy están en manos de las autoridades venezolanas y tras un posible proceso de extradición. Pero hay un dato muy importante para que estos señalados realmente paguen por los hechos que hoy enlutan la familia de Yulixa Tolosa. De acuerdo con la Constitución de Venezuela, los 3 implicados serían juzgados en su país de nacimiento. El artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la prohibición de extradición de sus nacionales. Es decir, si una persona venezolana cometió un delito en otro país y se resguarda en Venezuela, lo que procede es el juzgamiento por las leyes venezolanas. Aunque la Fiscalía General de la Nación en Colombia informó que sustentará la solicitud de extradición de estos 3 sujetos en el Tratado Bolivariano de Extradición, instrumento internacional suscrito el 18 de julio de 1911 en Caracas por Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela con el fin de regular la entrega mutua de procesados y condenados. Y aunque la pena que pagan estos sujetos podría alcanzar 30 años en prisión en Venezuela, en Colombia serían casi 2 veces más alta. No obstante, se conoció que los 3 sujetos que fueron capturados en Venezuela solo se les ha imputado el delito de resistencia a la autoridad. Siguen las investigaciones y otros detalles del caso que han salido a la luz, entre los que podemos mencionar que según los implicados de esta novela judicial habría un cuarto señalado, que sería el presunto anestesiólogo de este procedimiento que estaría prófugo de la justicia y sin identificar su nacionalidad, al parecer sería cubana. Por otro lado, María Fernanda Delgado Hernández habría contado en una llamada con las autoridades colombianas que Yulixa habría salido con vida de la estética hasta que agonizó y falleció dentro del vehículo y que por indicaciones del presunto anestesiólogo decidieron abandonar su cuerpo en este paraje cundinamarqués y en condiciones inhumanas. Familiares y conocidos de Yulixa hicieron una emotiva despedida en medio de la tristeza y conmovedores videos en redes sociales que no solo dejaron ver que fue una gran mujer. Además, aprovecharon para pedir que el caso no quede en medio de la impunidad después de conocerse que estos señalados incluso no tendrían definida su situación judicial. Lo que comenzó con cierres, censura y presiones terminó convirtiéndose en una diáspora periodística que transformó la manera de informar sobre Venezuela. Sara Malaver nos cuenta una historia marcada por el fin de RCTV y cómo el periodismo tuvo que reconstruirse desde afuera. Un momento en Venezuela en el que informar comenzó a sentirse peligroso. No ocurrió de golpe, no fue una sola ley, un solo cierre o una sola amenaza. Fue algo más lento, más silencioso. Primero desaparecieron programas de opinión, después llegaron los cierres de emisoras. Más tarde comenzaron las demandas, los bloqueos y las presiones. Hasta que un día muchos periodistas entendieron que para seguir contando lo que ocurría en su país, tenían que hacerlo desde otro lugar. Durante años, en Venezuela las noticias formaron parte de la rutina cotidiana. El sonido del televisor encendido en la mañana, la radio acompañando el tráfico de Caracas, los periódicos apilados en kioscos de cada ciudad. Había debates en vivo, coberturas políticas, programas de opinión y reporteros transmitiendo desde cualquier rincón del país. Pero poco a poco ese paisaje empezó a cambiar. Algunas voces desaparecieron de la pantalla, otras dejaron de imprimirse. Algunas siguieron hablando, pero desde otro país. La transformación no ocurrió de un día para otro. Fue acumulándose entre cierres, presiones, demandas, bloqueos y una crisis económica que también golpeó a las redacciones. Muchos periodistas comenzaron a trabajar con miedo.
Otros entendieron que ciertas historias ya no podían publicarse dentro de Venezuela. Algunos terminaron saliendo del país casi en silencio, sin despedidas públicas, pensando que sería algo temporal. Con el tiempo, esa salida individual de reporteros, productores, camarógrafos y presentadores terminó convirtiéndose en una diáspora periodística. Hubo también un momento que para muchos marcó un antes y un después. La noche del 27 de mayo de 2007. Fuera de RCTV había trabajadores llorando, personas protestando y cámaras grabando lo que parecía imposible. Uno de los canales más importantes de Venezuela estaba a punto de salir del aire. RCTV llevaba más de medio siglo transmitiendo. Había sobrevivido dictaduras, cambios políticos, crisis económicas y generaciones enteras que crecieron viendo sus novelas, sus noticieros y sus transmisiones en vivo. Pero esa noche, millones de venezolanos vieron cómo la señal abierta desaparecía. La imagen se fue a negro. Adentro, algunos trabajadores siguieron transmitiendo hasta el último segundo. Para muchos, ese momento no fue solamente el cierre de un canal, fue una advertencia. La decisión de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión fue tomada por el gobierno de Hugo Chávez después de meses de confrontación pública con el medio. Organizaciones internacionales, gremios periodísticos y sectores de la oposición denunciaron el hecho como un acto de censura y una represalia política. El gobierno sostuvo que se trataba del vencimiento administrativo de una concesión pública, pero el impacto fue inmediato. En Venezuela comenzaba una etapa distinta para la prensa. Una etapa marcada por cierres, autocensura, presiones judiciales y un ecosistema mediático cada vez más reducido. Durante los años siguientes, el mapa informativo del país empezó a transformarse silenciosamente. Algunos periódicos dejaron de circular por falta de papel, otros cambiaron de dueños y modificaron su línea editorial. Varias emisoras de radio salieron del aire, reporteros comenzaron a cubrir protestas entre gases lacrimógenos, detenciones y agresiones. La crisis política y económica no solamente golpeaba las calles, también golpeaba las redacciones. Muchos periodistas comenzaron a irse sin hacer ruido. Algunos salieron después de amenazas, otros porque ya no podían sostenerse económicamente. Otros porque entendieron que había investigaciones que simplemente no podían publicarse dentro del país. Y así, casi sin darse cuenta, el periodismo venezolano empezó a repartirse por el mundo. Así comenzó una diáspora que no tuvo una sola fecha, sino muchas salidas pequeñas repartidas durante años. Caracas dejó de ser el centro de numerosas coberturas venezolanas. Parte del periodismo comenzó a escribirse desde Bogotá, Miami, Madrid, Ciudad de México o Buenos Aires. Pero lejos de desaparecer, muchos medios se reinventaron. En 2014 nació Armando Info, una plataforma de periodismo de investigación que con el tiempo se convertiría en una referencia internacional. Sus periodistas participaron en investigaciones globales como los Panama Papers y publicaron reportajes sobre corrupción, redes de poder y el caso de Alex Saab. Algunas de esas investigaciones terminaron provocando demandas judiciales y amenazas que obligaron a varios miembros del equipo a salirse de Venezuela. Aún así, siguieron publicando desde el exilio. Poco después surgieron también Efecto Cocuyo y El Pitazo. Ambos nacieron en medio de un contexto donde el espacio para el periodismo independiente se reducía rápidamente. En el caso de Efecto Cocuyo, sus fundadoras, entre ellas Luzmeli Reyes, Laura Wiffer y Josefina Ruggiero, habían vivido directamente tensiones relacionadas con censura y presiones editoriales en medios tradicionales antes de lanzar el proyecto en 2015. El Pitazo apostó por algo distinto: construir una red nacional de corresponsales para llegar a zonas donde muchas veces no quedaban medios locales. Su nombre hacía referencia precisamente a eso, al Pitazo, a la denuncia, a la alerta. Con el tiempo, el medio ganó reconocimiento internacional por investigaciones y cobertura sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Mientras eso ocurría, Internet se convirtió en el nuevo territorio de disputa. Algunos portales informativos comenzaron a ser bloqueados dentro del país. Organizaciones como IPIS Venezuela documentaron restricciones de acceso a sitios como Armando Info y El Pitazo a través de proveedores de Internet. Los medios respondieron creando espejos web, canales de Telegram, newsletters y redes de distribución alternativas. Informar empezó a significar también aprender a esquivar bloqueos digitales. El exilio no solamente cambió donde trabajaban los periodistas venezolanos, cambió también la manera de contar el país. Muchos dejaron los estudios de televisión y comenzaron a transmitir desde apartamentos, habitaciones improvisadas
o pequeños sets armados en otro país. Algunos pasaron a YouTube, otros encontraron en los podcasts y las redes sociales una nueva audiencia. La diáspora periodística venezolana transformó la parte de ejercer el oficio. Muchos reporteros comenzaron a cubrir Venezuela desde afuera, pero manteniendo redes de colaboradores dentro del territorio. La distancia obligó a cambiar métodos, rutinas y formatos. El exilio dejó de ser solamente una condición migratoria y se convirtió también en una forma distinta de hacer periodismo. Uno de los casos más visibles fue el de Patricia Poleo, quien salió de Venezuela en 2005 y continuó su trabajo periodístico desde Estados Unidos. Años después, plataformas digitales como BPI-TV, EBTV Miami y múltiples proyectos independientes empezaron a reunir a periodistas venezolanos que continuaban cubriendo la actualidad política desde el exterior. La audiencia también había emigrado. Los medios entendieron que millones de venezolanos dispersos por el mundo seguían buscando noticias sobre su país. Con el paso de los años, esa red periodística en el exilio comenzó a ganar reconocimiento internacional. Investigaciones de Armando Info fueron citadas fuera de Venezuela y sus periodistas recibieron premios y menciones internacionales. Efecto Cocuyo, El Pitazo y otros medios digitales se consolidaron como referencias informativas dentro y fuera del país, incluso en medio de bloqueos, cierres y limitaciones. El periodismo venezolano logró mantenerse activo. Muchos reporteros cubrieron manifestaciones en un entorno donde aumentaban las agresiones físicas, los robos de equipos y las detenciones. Las imágenes de periodistas corriendo entre bombas lacrimógenas se hicieron frecuentes. Algunos terminaron emigrando poco después, otros decidieron quedarse y seguir reportando desde dentro de Venezuela, muchas veces trabajando para medios cuyos directores estaban fuera del país. En paralelo, comenzaron a desaparecer redacciones físicas que durante décadas habían definido el paisaje mediático venezolano. Periódicos históricos redujeron circulación o cerraron definitivamente. Las rotativas dejaron de sonar en varias ciudades. El país pasó de consumir prensa impresa masivamente a depender cada vez más del teléfono celular y las redes sociales para informarse. Pero incluso allí aparecieron nuevas formas de resistencia informativa. Durante procesos electorales recientes y momentos de alta tensión política, periodistas venezolanos dentro y fuera del país coordinaron coberturas colaborativas para romper el cerco informativo. Algunos utilizaron transmisiones digitales de varias horas, alianzas entre medios y herramientas de protección de identidad. En 2024 incluso surgieron iniciativas que usaron avatares creados con inteligencia artificial para proteger periodistas y continuar difundiendo información en contextos de riesgo. Hoy, buena parte del periodismo venezolano existe entre fronteras. Se escribe desde afuera, se reportea muchas veces desde adentro y se consume en cualquier lugar donde haya un venezolano intentando entender qué ocurre con su país. Aquella pantalla negra de RCTV en 2007 terminó convirtiéndose en una especie de símbolo. No fue el final del periodismo venezolano, fue el inicio de otra etapa, más fragmentada, más precaria y muchas veces más peligrosa. Pero también una etapa donde numerosos periodistas decidieron seguir trabajando, incluso cuando ya no tenían estudio, rotativa, canal o país desde donde transmitir. Y quizás allí está una de las imágenes más precisas de esta historia. Periodistas que salieron de Venezuela llevando apenas una maleta, un teléfono y una libreta, intentando reconstruir una redacción lejos de casa, mientras seguían contando todos los días la historia de un país que todavía no dejaban de mirar. Una realidad que golpea. Hoy buena parte del periodismo venezolano existe entre fronteras. Armando Info, por ejemplo, recibió en 2025 el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo por su trabajo de investigación y su resistencia desde el exilio. Efecto Cocuyo también fue nominado al Premio Gabo por investigaciones colaborativas sobre represión en América Latina. La Casa Blanca volvió a encender la polémica, esta vez con una página web oficial que compara a los inmigrantes indocumentados con extraterrestres y presume las detenciones realizadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos. El portal juega con la palabra alien, que en inglés puede significar tanto extraterrestre como extranjero. Con un tono irónico, la web asegura que durante décadas los estadounidenses convivieron con aliens sin saberlo y presenta las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
el ICE, como si se tratara de una operación para capturar seres de otro planeta. La página incluye un contador que supera los 3 millones de encuentros entre agentes migratorios y extranjeros en situación irregular, además de un mapa interactivo con cifras de arrestos en distintas ciudades del país. En uno de los mensajes, el sitio invita a los ciudadanos a reportar aliens sospechosos y asegura que los detenidos serán devueltos a su lugar de origen. Más adelante aclara que no habla de pequeños hombres verdes, sino de millones de inmigrantes que, según la narrativa de la administración Trump, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. La aerolínea estadounidense JetBlue anunció planes para abrir nuevos vuelos directos entre Fort Lauderdale y Caracas, una ruta que marcaría su llegada oficial al mercado venezolano tras años de suspensión aérea entre ambos países. La compañía explicó que el proyecto todavía depende de la aprobación de las autoridades y de completar todos los trámites necesarios para operar en territorio venezolano. Aún así, aseguró que espera tener la ruta activa hacia finales de este año. De concretarse, JetBlue se convertiría en la segunda aerolínea estadounidense en volver a conectar de forma directa a ambos países, después de que American Airlines retomara operaciones recientemente entre Miami y Caracas. La nueva ruta partiría desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Hollywood, hacia el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas. La aerolínea destacó que el sur de Florida concentra una de las comunidades venezolanas más grandes de Estados Unidos, por lo que el objetivo es facilitar el reencuentro entre familias y mejorar las conexiones con América Latina y el Caribe. El mundo de la medicina está a la expectativa por una vacuna personalizada contra el cáncer de mama, que ya pasó la etapa 1 de pruebas. David Díaz nos explica este logro que está llamado a cambiar la historia. Una vacuna personalizada contra el cáncer de mama está un paso más cerca de ser real. De funcionar, se convertiría en uno de los inventos más importantes de la medicina moderna. Aquí les cuento en cuánto tiempo usted podría acceder a ella, por qué ha sido tan difícil encontrar una cura para el cáncer y el gran reto que se viene para la humanidad con esta noticia. De todas las enfermedades que aquejan al ser humano, el cáncer es sin duda una de las históricamente más difíciles de combatir. Cerca de 10 millones de personas mueren al año en el mundo por esta causa, según datos de la OMS. Aunque algunos creen que es una enfermedad relativamente moderna, lo cierto es que sorprende cuánto ha durado la lucha de la humanidad con ella. El primer registro que tenemos del cáncer viene del año 3000 a.C., en un manuscrito del Antiguo Egipto, donde se describen los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y hasta mágicos que se realizaron al paciente. Pero se recalca también lo incurable del padecimiento, asegurando que era un castigo de los dioses sin cura alguna. Asimismo, el término cáncer lo creó el griego Hipócrates hacia el año 400 a.C., quien entonces ya fue capaz de distinguir entre tumores benignos y malignos. Pero el cáncer es más antiguo que Grecia o del Antiguo Egipto. Registros arqueológicos muestran rastros de osteosarcoma, un cáncer de hueso en un homínido de hace 1.7 millones de años. Incluso se sabe que no afecta solo a los humanos. Se ha descubierto que los dinosaurios padecieron estos tumores hace más de 77 millones de años. Tras siglos y siglos de investigación, es curioso no haber encontrado una cura definitiva. La ciencia y la medicina han alcanzado logros increíbles, pero el cáncer parece particularmente esquivo a nuestros avances. Bueno, no es que falten esfuerzos, pero para entender el porqué de esta dificultad, es necesario comprender la diferencia del cáncer con otras enfermedades. La doctora Rizzo, oncóloga, nos lo explica. El cáncer en general es un grupo de enfermedades que atacan las células del organismo y consiste en el crecimiento descontrolado de estas células que inclusive gracias a ese crecimiento hacen que invadan otras células del organismo y por eso entonces digamos se produce todo el compromiso a nivel sistémico.
Digamos que el otro tipo de enfermedades, digamos, estas especialmente se desarrollan por una falta del control de la regulación en la parte del crecimiento celular, o digamos a nivel de todo lo que regula la parte del crecimiento de las células. Pero entonces esto hace que se descontrole y no haya una inhibición correcta para este crecimiento, y esto conlleva a atacar inclusive células normales del organismo. Las otras enfermedades, digamos, no tienen como este daño tan claro de las células del organismo y no tienen esa capacidad invasora y de crecimiento tan rápido como lo tiene el cáncer. En febrero de este año se publicó en la revista científica Nature, una de las más prestigiosas del mundo, que una vacuna contra el cáncer de mama triple negativo superó con éxito la fase 1 del periodo de prueba. El cáncer de mama es un cáncer diferente en cada una de las mujeres. Los cánceres de mama, contrario a lo que pensamos, no es uno solo. Son muchos tipos de cánceres que se desarrollan en el tejido mamario. Con respecto al cáncer de mama triple negativo, es ese cáncer que no expresa ningún tipo de receptor. Nosotros estamos habituados a que el cáncer de mama se produce por una alteración a nivel de los receptores, tanto de estrógenos como de progesterona, del tejido mamario, o inclusive un receptor nuevo de membrana, que es el HER2 positivo. El experimento, llevado a cabo por BioNTech, una compañía farmacéutica famosa por crear una de las vacunas más efectivas contra el COVID durante la pandemia, consiste en crear una vacuna personalizada de ARN, mensajero contra el tumor de cada paciente. Se trató a 14 mujeres, 11 de ellas respondieron satisfactoriamente y llevan 6 años sin que vuelva a aparecer el cáncer. El porcentaje de éxito suena prometedor, pero como sus mismos creadores aseguran, hay que interpretarlo con cuidado. Vamos por partes. Para empezar, ¿qué es una vacuna personalizada? A diferencia de, por ejemplo, el COVID-19, para el cáncer no es posible crear una vacuna que funcione igual con todo el mundo. Una vacuna convencional es un medicamento que entra al sistema inmune para reconocer un virus o bacteria que es prácticamente igual en todas las personas. Se fabrica en grandes cantidades con la misma fórmula y se aplica a millones de personas para prevenir una enfermedad específica. Lo que iba a ser un sacrificio religioso más en Bangladesh terminó convirtiéndose en una historia viral que recorrió el mundo. Un búfalo albino de casi 700 kilos, bautizado por la gente como Donald Trump, logró salvarse a última hora gracias a la presión pública y a la intervención de las autoridades. El animal llamó la atención por una característica muy particular, un mechón de pelo rubio sobre la cabeza, que muchos compararon con el famoso peinado del presidente estadounidense Donald Trump. Esta apariencia lo convirtió rápidamente en una sensación en redes sociales y en una atracción para cientos de personas que viajaban hasta una granja cercana a Dhaka solo para verlo y tomarse fotografías. Pero detrás de la fama había un destino ya definido. El búfalo había sido vendido para ser sacrificado durante el Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del Islam, en la que tradicionalmente se sacrifican animales como símbolo religioso. Cuando comenzó a circular la noticia de que el animal sería sacrificado, las reacciones no tardaron en aparecer. Según medios internacionales, muchas personas expresaron su rechazo y preocupación. La situación terminó llegando hasta las autoridades de Bangladesh, que decidieron intervenir. El gobierno ordenó trasladar al animal al Zoológico Nacional para garantizar su protección y evitar posibles protestas por parte de quienes pedían salvarlo. Además, reportes indican que las autoridades coordinaron la devolución del dinero al comprador que ya había adquirido al búfalo para el sacrificio ritual. Su dueño explicó que el animal requiere cuidados especiales debido a su condición albina, ya que es muy sensible a la luz solar. También aseguró que tiene un comportamiento tranquilo, algo que ayudó a que se volviera aún más popular entre quienes iban a visitarlo. Ahora el búfalo Donald Trump dejará
dejará atrás el destino que tenía previsto y pasará a convertirse en una de las nuevas atracciones del Zoológico Nacional de Bangladesh, donde seguirá llamando la atención por el rasgo que lo hizo famoso en todo el mundo, su inconfundible flequillo rubio. A sus 100 años, la chilena Evelyn Cordero todavía corrige posturas, marca los tiempos con su bastón y asegura que incluso en sus sueños sigue bailando. En Santiago de Chile, esta profesora centenaria convirtió el ballet en una forma de desafiar el paso del tiempo. Apoyada en la barra de su estudio, rodeada de espejos y música clásica, Evelyn dirige clases para mujeres de entre 50 y 80 años. Aunque los años la hicieron más lenta y tuvo que cambiar las zapatillas de ballet por deportivas más cómodas, su energía sigue intacta. Sus alumnas las siguen entre demi-pliés y ejercicios básicos, algunas riendo por la exigencia de la maestra, otras emocionadas por seguir bailando a edades en las que muchas personas dejan de moverse. Desde 1994, Evelyn mantiene abierta esta escuela de ballet que hoy funciona también como refugio emocional para muchas mujeres, en un país donde la depresión y el aislamiento afectan cada vez más a los adultos mayores. Sus clases se han convertido en una terapia. Una de sus alumnas de 74 años asegura que logró superar una fuerte depresión gracias al apoyo de su profesora y de sus compañeras. Otra dice que cada clase le permite olvidarse de los problemas y sentirse viva otra vez. Y con esta inspiradora historia concluimos la emisión de hoy de Venezuela al Día. Recuerden seguirnos en @Venezuela al Día oficial en YouTube y en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Soy Yasmín América Velasco. Hasta una próxima emisión.